¿Qué tal, María? ¿Cómo Muy bien. estás? ¿Y tú, Judith? Qué bien, nos sentamos. Sí. Soy Judith de la Fuente de Horas. Me apasiona la educación, llevo toda la vida dedicada a la educación. He sido profesora, luego he sido directora de colegios bastantes años, casi 15, y ahora me dedico a formar a los próximos profesores del futuro. Hola, yo soy María Martín Vivar, soy doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Hice la formación específica para poder atender a niños y adolescentes, también a familias, a padres y parejas, y también combino la práctica clínica con la docencia universitaria. Judith, los profesionales de la salud mental, sobre todo los que nos dedicamos a la parte de infancia y adolescencia, estamos abrumados post-pandemia debido a múltiples motivos de consulta y a consultas mucho más frecuentes. ¿Cómo se está viviendo esto desde los coles, desde los institutos, que es allí donde los menores pasan más tiempo? Bueno, los centros educativos son un reflejo de la sociedad, es un microsistema que, que refleja todo lo que está pasando en la sociedad. Nosotros percibimos que los niños están sufriendo mucho, mucho más que hace un tiempo, ansiedad, estrés, y eso, claro, deriva pues, en asuntos más serios como depresiones, eh, ideas, ¿no?, suicidas, trastornos alimenticios. O sea, que si nosotros percibimos, bueno, lo mismo que percibes tú en tu práctica clínica, nosotros lo percibimos en los colegios, lo que pasa que, claro, con un volumen importante de niños que lo están pasando mal. Y en algunas familias pues, se ha sufrido más. Y luego también, lógicamente, la desestructuración familiar que hay. Los niños esto lo sufren lógicamente, ¿no? Yo sigo viendo que a raíz, ¿no?, de la pandemia sí que hubo quizá un cambio que nos duró tiempo de entender que lo importante de la vida no es el ingreso económico, sino poder mirar más allá. Y ahora he vuelto a ver otra vez, ¿no?, con esto de empresas que levantan el teletrabajo, es más difícil la conciliación, padres que viajan muchos días en semana y no están con los pequeños, ¿no? Qué importante aquí el papel del cole, el papel de los centros escolares, que a la vez hacen ese acompañamiento y son guía. Qué importante también ir a la par, ¿no?, entre los estilos educativos de los padres que, como bien dices, Judith, están cambiando y siguen cambiando. Yo me encuentro bastantes adultos que, no, pero esto se lo tengo que decir al niño. Hombre, sí, le afecta directamente, es que va a sufrir. Ya, es que debe sufrir, si no se puede sufrir, no se puede sentir frustración. La frustración se siente ya desde casi el momento en el que nacemos. ¿Por qué y para qué prevenir esto en la vida? O sea, de hecho, yo creo que también en los colegios nos hemos concienciado mucho de que esto, del sufrimiento que han pasado los niños, hay una gran sensibilidad. Los profesores se dan cuenta de la importancia del acompañamiento, o sea, de ir mucho más allá, no de yo soy el gran profesor de matemáticas, soy el gran profesor de lengua, sino que los niños necesitan ese acompañamiento, ese ir al lado, estar cerca. De hecho, en los colegios pasa, ¿no?, que niños que sufren, a los primeros que se lo cuentan son a sus tutores, ¿no? Entonces ahí el papel o sea, el rol del profesor es insustituible. Yo he visto verdaderos maestros del acompañamiento, del estar pendiente de una dificultad de un niño, de hablar con la familia, de hablar con el departamento de orientación para poner más medios, ¿no? Creo que también en ese sentido hemos sido mucho más conscientes de la importancia que tiene el ambiente escolar y la convivencia que haya, por ejemplo, en un colegio. Yo siempre hablo de los intangibles de un colegio, ¿no?, que es ese ambiente de equipo, de cariño, que no es simplemente acción-reacción, ¿no? Se porta mal, parte, ¿no? Sino que al final los niños, cuando se sienten muy queridos en un colegio por sus tutores y por todo el colegio, eso genera una corriente de bienestar y de salud, ¿no?, mental, porque al final es un lugar donde a mí me quieren por quien soy. Los profesionales de la salud mental tenemos el privilegio y la oportunidad de poder atender al menor en individual y a todo su sistema, ¿no?, a todos los padres, y a la vez vemos la gran importancia de poder coordinarnos siempre con los centros educativos, porque yo he llegado a llamar a los entrenadores, a los profes, ¿no?, nombrabas antes de educación física, de música, de matemáticas, para saber cómo el menor está en el aula, ¿no? Porque
Es la multivisión. El menor habla de su sufrimiento siempre y cuando pueda, los padres dan esa visión también, ¿no?, en coherencia, y el centro escolar me parece que es la pieza clave, ¿no?, de unión. Pensad, ¿no? Contexto educativo es clave, los profesores, el rol del profesor, clave. Muchas veces los niños les cuentan a los profesores de primera mano sus dificultades, sus ansiedades, sus miedos. Y el profesor en ese momento, ¿qué hace? Pues dedicar horas, hablar con el departamento de orientación, hablar lógicamente pues, con dirección, si es algo ya serio, hablar con la familia y juntos se empieza un trabajo maravilloso. He visto situaciones muy delicadas que con un trabajo conjunto y luego con la ayuda, ¿no?, de especialistas externos, que como dices tú, se comunican con el colegio, nos comunicamos. Yo cada vez que me encuentro un gabinete o una persona de salud pública o salud mental que te llama o tú le llamas y puedes hablar con él y puedes decirle, oye, ¿por dónde vamos? Vamos a hacer equipo y vamos a trabajar de forma interdisciplinar. Sé que vamos, tarde o temprano, ese niño va a salir adelante. Porque a raíz de la pandemia, yo sí que he visto como profesional que los síntomas que antes estaban más como en los 15, 16, 17, ¿no?, de síntomas de conducta alimentaria o autolesiones o crisis de angustia o incluso la misma depresión, ahora se ven cada vez antes. Entonces, sería como estupendo, ¿no?, generar una mirada más longeva, ¿no? El profe que cambia de año, cambia de etapa, cambia de curso, fenomenal, pero a la vez una figura más de referente, de mirada y escucha que sostiene y mira a ese niño en evolución y a la vez, ¿no?, saber los signos de los síntomas de la salud mental, lo que esté alterado. Si yo sé que este chico viene siempre aseado y a la vez, ¿no?, empieza la secundaria, empieza la adolescencia y deja de venir, me tengo que dar cuenta, algo ha pasado, ¿no? Esa prevención y promoción de la salud, también desde los centros escolares, entiendo que es muy interesante y muy potente el dedicar una tutoría al mes o cada 3 meses a hablar de cómo se está o cómo se debería estar, y yo quiero estar así, ¿qué puedo hacer yo?, ¿no? Pues aumentar las horas de deporte, revisar ese insomnio o sueño normal, esperemos, para todos, la alimentación, ¿no?, como los hábitos sanos de prevención. Sí. En los colegios ahora mismo desde el primer ciclo se están haciendo ya programas de educación socioemocional, de convivencia, de trabajo de las emociones, de poder comunicar lo que te pasa. O sea, creo que todo lo que se trabajaba antes como en la adolescencia o en los últimos cursos, ¿no? El último ciclo de primaria, ahora ha ido bajando hasta infantil, donde ya se trabajan eso, ¿no? Todo el tema de las emociones, del bienestar, ¿no? del estilo cívico de convivencia. Se está trabajando ya de 3 a 6 años, lógicamente. Todo lo que se pueda detectar ahí y prever es lo que luego va a hacer que esos niños tengan un recorrido saludable, ¿no? A veces, Judith, pienso en toda la carga que se tiene siendo docente del cole, siendo del equipo directivo de un centro educativo, porque comentábamos antes, yo voy, doy mi clase de mates y yo lo que quiero es que mis chicos y mis chicas sepan muchas matemáticas para que luego lleguen a la universidad y sean grandes en esta materia. Y hemos visto que se puede saber mucho de matemáticas, de lengua o de cualquier materia, que si uno tiene ansiedad no rinde. Entonces, quizá desde el colegio, saber más, el poder tener esa visión inicial que decíamos antes, prolongada en el tiempo, incluso saber que los profes puedan enseñar a respirar a los niños antes de hacer un examen para bajar el nivel de intensidad. Quizá estrategias como de primera instancia, ¿no?, como de emergencia, no porque siempre haya que atender en crisis, ni muchísimo menos, sino porque haya una prevención global dentro del aula. Cada vez que un profesor en un colegio, en un centro, en un instituto, detecta que un niño tiene una dificultad, ansiedad, insomnio, que puede tener un tema de adicción, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, porque él no es el profesional de la salud, es hablar con el departamento de orientación, contarle lo que ve. Y entre el departamento de orientación, el profesor y casi siempre no el coordinador de esa etapa o de ese ciclo, decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la familia y vamos a hacer un proyecto, un programa, algo personalizado para que ese niño, digamos, pueda, ¿no?
bueno, pueda ser feliz, que de eso se trata la educación, ¿no? Y luego aparte de recursos para el profesorado, ¿no? O sea, yo creo que el profesorado tiene que conocer, o sea, muchos profesores se forman, ¿no? Personalmente, lógicamente, los profesores son grandes profesionales y se están dando cuenta del nivel, ¿no? De competencia que tienen que tener para estar ahora mismo a la altura, ¿no? De las circunstancias. Entonces, muchos se forman. Yo creo que, pero sí que requieren por parte de, ¿no? De las, o sea, de los centros, por parte de salud mental, más formación y aparte de más formación, también más apoyo, ¿eh? Sí que he visto algunos profesores realmente agobiados con temas serios de autolesiones, de ideas suicidas de los adolescentes que dicen, a ver, bueno, pues necesitan apoyo de dirección, de la coordinación, lógicamente de inspección, o sea, que hay situaciones muy complejas en los centros educativos y a los profesores ahora mismo, si no se les apoya, se les da formación y recursos, bueno, yo creo que los que tienen ya empiezan a tener dificultades, ¿no? De salud mental son los propios profesores. Qué importante este tiempo también de autocuidado al profesorado, de que puedan disponer ellos también de equipo, recursos, servicios, comunidad, misión, ¿no? Como toda la fórmula. Repito mucho esta palabra, pero me parece que si damos como con una fórmula maestra, luego es fácil que vayamos anclando los componentes para que sea la finalidad, ¿no? Esta felicidad, esta eutimia, este bienestar que necesitan nuestros menores hoy día. Por otro lado, me parece importante en los colegios los protocolos, ¿no? Y los programas. O sea, decirte que ¿no? En la sociedad hay programas muy interesantes de prevención, de salud emocional y luego unos protocolos claros porque, a ver, la vida en un colegio es muy rápida. El profesorado trabaja un montón de horas, cuida recreos, comedores, también todos esos momentos tan importantes, ¿no? Los comedores, los recreos, el autobús. Yo siempre digo esas asignaturas como la educación física, la plástica, la música, que para nosotros antes eran como Marías y para mí ahora son vitales porque potenciar el talento y la creatividad de cada alumno genera también un gran bienestar emocional. Cada niño es distinto, no todo el mundo le tienen que encantar las matemáticas. Y al final, Judith, cuando nosotros como profesionales de la salud mental recibimos a un menor que sufre con sus respectivos padres preocupados y hablamos con el centro educativo, qué importante es que los profes hayan podido observar, identificar que algo ha cambiado en el menor. Obviamente no diagnosticar y no evaluar porque no saben, no se les debe pedir eso, pero sí que tienen esa mirada, esa escucha y ese, en principio, tiempo, a falta de más, para que puedan darnos también pistas y coordinarnos entre todos para que ese menor salga adelante. El profesor es el primero que detecta si la familia está en alerta por algo vivido o porque ellos mismos sientan algún síntoma de salud mental, obviamente estarán sobre alerta. Pero suele ser el profe el que nota, ¿no? Debido a estar tantas horas en clase, comentabas permanencia. Recuerdo que hace unos meses salía esta noticia de que se iba a abrir más horas el centro escolar. Al final, quien está en el centro escolar son los maestros, los profes, que son nuestra mirada también. Si hablo como clínica, pienso en esa mirada. Ojalá yo pudiera estar con el mismo paciente 7, 8 horas, pero ahí está el maestro, ¿no? Izando bandera, mirada, misión y escucha, ¿no? Esta atención personalizada. Sí, en algunos casos es la propia familia cuando viene ya a las autoridades que dice, a mi hijo le pasa algo, pero suele pasar que el profesor ya lo ha visto, lo ha detectado, ha llamado a la familia. O sea, realmente el trabajo conjunto entre profesor y padres es insustituible. Eso sí que me parece, mm, esos centros educativos donde se trabaja eso del acompañamiento, familia, colegio, vamos, creo que eso es un regalo. Y cuando no solo se trabaja, sino cuando hay ese clima en el que los padres se fían del colegio y del tutor. Si pensamos en un radar, al final todo el mundo que sabe que hay un radar mira el velocímetro. Yo lo que no quiero es una multa, yo lo que no quiero es que mi clase de tercero de la ESO haya nadie, ¿no? que sea o que esté sufriendo o que sea bueno, pues víctima de cualquier tipo de maltrato, abuso o situación vital estresante.
Entonces, yo creo que sería de gran ayuda el poder traducir, al igual que nosotros vamos conduciendo y vemos en la carretera las señales de radar en 100 metros o de lo que sea, como que el profe tuviera acceso a un material, ¿no? Hecho por clínicos, porque al final insistimos en que los profes no deben saber sobre salud mental. Ellos saben de muchísimas cosas, pero no saben lo que es un diagnóstico clínico, ni deben. Entonces, yo creo que sería clave adaptar ese lenguaje más clínico a hacerlo a su vocabulario y que pudieran saber cuándo tienen que mirar el velocímetro porque haya síntomas o signos de falta de aseo, de cambios de peso, de demasiada irritabilidad o de insomnio. Al final, el insomnio, todo el mundo sabe lo que es el insomnio ya, pero yo como lo veo en un chico de tercero de la ESO, esas señales específicas que se pueden observar a simple vista. Si cada profesor tuviera, ¿no?, un protocolo, unas fichas, algo que él pudiera manejar, que pudiera estudiar, que pudiera cotejar con la realidad, creo que seríamos más eficaces, porque no solo observaría, sino descubriría en esa ficha, en ese protocolo, lo que está pasando y sabría qué paso dar el siguiente y el siguiente. Y eso yo creo que también agilizaría las cosas, porque a veces, desde que tú te das cuenta de que un niño puede tener insomnio o ves una autolesión, hasta que, ¿no?, empiezas como a decir, me tengo que poner en marcha, ¿qué hago? Solo por el impacto o porque no sabes qué hacer. Me consta que esto es una demanda hecha por los docentes, por los orientadores, por los centros educativos, porque pienso ahora mismo en multitud de coles que cuando hablo con ellos para coordinarme, oye, ¿cómo sé si hay una recaída? ¿Cómo sé yo si el menor vuelve a pasar esto? Esto ya se ha superado, se supone, pero yo como noto que puede necesitar más mi ayuda, también ese grito anhelado, ¿no? Por parte del docente que se preocupa legítimamente por ese menor que sufre, ¿cómo yo puedo hacer para darme cuenta, para detectarlo antes? Claro, porque yo entiendo que los principales focos de observación en un centro educativo, en principio, es la clase. Pero claro, si pensamos en el comedor, en el recreo, en las tutorías, ¿tú has visto también esos focos como imprescindibles de observación? A mí, por ejemplo, me parece que justo en los lugares, ¿no?, que no son propiamente el aula, ¿no?, con, digamos, una forma también hasta de sentarse, de estar, ¿no?, de hacer exámenes, sino ese momento, por ejemplo, del comedor. Me parece vital. Es donde ahí se empiezan a percibir un montón de asuntos, por ejemplo, de trastornos, ¿no?, de alimentación. El recreo. Pues el recreo es clave. Yo siempre les he animado mucho a los profesores a ser muy profesionales a la hora de cuidar los recreos, que dices: "Guau, los recreos". No, no. En los recreos es donde aparecen situaciones de bullying, situaciones de soledad, de un niño que está aislado. Entonces, realmente, si tú cuidas un recreo como das una clase de matemáticas, lógicamente educar es mucho más, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Educar es mucho más que dar unos conocimientos. El apoyo percibido por parte del profesor, tanto del equipo con el que colabora dentro del centro escolar, más la coordinación fluida con los profesionales de la salud mental, la familia, ¿no?, como también núcleo, va a hacer que todos los menores, los niños y adolescentes que ahora están sufriendo síntomas de salud mental, desde luego puedan estar mejor, pero desde luego que también lo podamos hacer para las siguientes generaciones para afianzar, ¿no?, esta salud mental conseguida. Y en los colegios hay que apoyar a los profesores, los comités directivos tienen que estar ¿no?, a pie de guerra, eh, lógicamente conocer, saber, conocer a los padres, a las familias, a los niños y saber lo que está pasando, lógicamente, porque los profesores ahora mismo necesitan ese apoyo y además lo agradecen mucho. Judith, ha sido un placer. Muchas Gracias. gracias.